Para el sábado 18 de octubre de 2025 tomamos lectura de la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3. Se lee así la palabra de Dios. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Comienza el texto con una afirmación maravillosa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es maravillosa esa noticia, saber que no tenemos condenación ninguna cuando estamos en Cristo Jesús, cuando nuestro caminar no se compara al caminar del mundo, sino que caminamos conforme al Espíritu. Los que no vivimos esperando complacer a las modas, a las tendencias, a las cosas que salen en el día, sino que intentan, se esfuerzan, se esmeran en complacer a Dios y su santa voluntad. Y eso conforme al Espíritu. Continúa diciendo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esta es otra de las obras grandes y maravillosas del Espíritu Santo. Librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Darnos vida juntamente con Cristo Jesús. Transformarnos, sacarnos de la voluntad, de la potestad de las tinieblas, a la potestad de la luz, a la potestad de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continúa diciendo que esto era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ahora, no que la ley fuera débil en sí, sino que era débil por cuestión de nuestra carne, de nuestra humanidad, de nuestra vana manera de vivir, porque queríamos en el pasado darle gusto, complacer a nuestra carne, según nuestros propios deseos. Y eso era lo que debilitaba la ley. Y eso era lo que hacía que la ley no nos pudiera a nosotros redimir. Porque nuestro comportamiento solamente se hacía acreedor de la muerte, por cuanto la paga del pecado es la muerte. Entonces, la ley lo que hacía era recordarnos nuestra condición, mostrarnos que en la condición en la que estábamos, solamente nuestro fin sería la muerte. Cumpliríamos allí el castigo del pecado. Y como no podía la ley sacarnos, entonces mi Señor, que es un Dios rico en misericordia, presenta la única alternativa que podría a nosotros sacarnos de las tinieblas a la luz. Y es el Espíritu Santo de Dios, aquel que nos fortalece, aquel que nos libra de la ley del pecado. Y dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, mediante ese sacrificio redentor. El único que podía hacerlo, lo hizo, y fue Dios mismo en forma de hombre. Dios mismo hecho carne. Tomó semejanza de carne de pecado, pero fue sin pecado. Aquel que fue justo, santo, limpio, perfecto, cargó en una cruz por tus pecados y los míos. Allá en el Calvario entregó su vida, vertió su sangre carmesí para que tú y yo pudiéramos sumergirnos en ella y limpiarnos de esa manera del pecado. Ahora,
Cuando logramos aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdona. Pero una vez perdonados, necesitamos caminar conforme el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo guiando nuestro caminar, moldeando nuestras vidas, para que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús haga esa obra perfecta, para que de esa manera nosotros pudiéramos disfrutar de la vida plena en Cristo Jesús. Porque necesitamos aquí en este momento, donde estamos viviendo en una sociedad pervertida, oscura, adulterina y perversa, aquí necesitamos desplegar la luz del Señor. Necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo para mostrarle a los demás que se puede vivir en santidad aquí, en esta vida donde el Señor nos ha puesto, allí en tu ciudad, allí en tu barrio. Debes mostrar que realmente Jesucristo vive por los siglos de los siglos y que está dentro de tu corazón. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y si Él lo permite, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.